Están todos conectados. Bien, pues muy buenos días. Dar la bienvenida a los medios de comunicación que nos acompañan, que sea por unos instantes. Dar la bienvenida también a todos los señores diputados y diputadas que nos están acompañando por medios telemáticos y agradecer también, en este caso, la presencia de los portavoces, de los vicepresidentes, tanto del interventor como del secretario, también con el apoyo de nuestro técnico de informática para que se pueda desarrollar este pleno ordinario correspondiente a este mes de octubre con todas las garantías. Pues sin más dilación vamos a dar comienzo. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. Sí, señor Encinar. Sí, si me disculpa, me consta que no está funcionando el directo. No sé si es que hay algún problema técnico, simplemente puedo reseñarlo. Sí, no hay ningún problema. ¿Están todos conectados? No, que sí, el directo, que si no está funcionando el directo. Sí, que está conectado. En directo en YouTube, ahora lo activan abajo. Sí. Gracias. Vale. El directo en YouTube. Sí. Es el YouTube, ¿no? Sí, pensábamos que era la... Sí, es que en el momento que empiezan está abajo streaming pendiente y le activan. Perfecto. No se va a quedar aquí, sí. Cosas del directo, señor Encinar. Bien, de este punto de aprobación del acta de la sesión anterior, algo que añadir, que puntualizar, quedaría aprobado por asentimiento. Bien, muchísimas gracias. Pasaríamos al punto número 2. Área de Familia, Dependencia y Oportunidades. Primer plan de igualdad de género del personal de la Diputación Provincial de Ávila. Modificación, en este caso, del punto número 4, ya también dictaminado en la Comisión de Igualdad. ¿Alguien quiere puntualizar? Quedaría aprobado por unanimidad. Perfecto, muchas gracias. Pasaríamos al punto número 3 del área de cooperación económica e infraestructuras, Plan Extraordinario de Inversiones 2019. En este caso, pues poner de manifiesto que una vez reunido con los diferentes portavoces, por unanimidad, dicho punto quedará encima de la mesa. ¿Algo que puntualizar o que añadir? Muchas gracias. Punto número 4 del área de cooperación económica local e infraestructuras viarias, conservación de carreteras provinciales, referente a la zona número 2 de la red provincial de carreteras provinciales, propiedad de la Diputación Provincial de Ávila. Aprobación del proyecto técnico e inicio del procedimiento de contratación para la adjudicación de la obra conservación de carreteras provinciales de la zona 2. ¿Todos de acuerdo? Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasaríamos al punto número 5 del área de Economía y Hacienda, expediente de crédito número 7/2020. Aprobación. ¿Alguien quiere salvaguardar su voto? Entiendo que hay unanimidad. Perfecto, muchas gracias. Punto número 6, también del área de Economía y Hacienda, transferencia de crédito número 15/2020, también aprobación. Entiendo que también hay unanimidad, si nadie dice lo contrario. Perfecto, muchísimas gracias. Pasaríamos ya al punto número 7, mociones al Pleno, moción presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. Para debatir, exponer y argumentar dicha moción tiene la palabra el señor Mesón, portavoz del Partido Popular, del Grupo del Partido Popular en la Diputación Provincial. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, señoras diputadas, señores diputados, medios de comunicación. Bueno, pues entendiendo que es una preocupación por parte de, no solamente a nivel nacional, sino regional, provincial y local. Bien, pues muy buenos días. Dar la bienvenida a los medios de comunicación que nos acompañan, que sea por unos instantes. Dar la bienvenida también a todos los señores diputados y diputadas que nos están acompañando por medios telemáticos y agradecer también, en este caso, la presencia de los portavoces, de los vicepresidentes, tanto del interventor como del secretario, también con el apoyo de nuestro técnico de informática para que se pueda desarrollar este pleno ordinario correspondiente a este mes de octubre con todas las garantías. Pues sin más dilación vamos a dar comienzo. Primer punto,
aprobación del acta de la sesión anterior. Sí, señor Encinar. Sí, si me disculpa, me consta que no está funcionando el directo. No sé si es que hay algún problema técnico, simplemente puedo reseñarlo. Sí, no hay ningún problema. ¿Está todo conectado? No, que sí, el directo, que si no está funcionando el directo. Sí, está conectado. El directo en YouTube, ahora lo activan abajo, sí. Gracias. Vale. El directo en YouTube. Sí. Es el YouTube, ¿no? Sí, pensábamos que era la... Sí, es que en el momento que empiezan a estar El abajo streaming pendiente de... y la activan. El streaming. No se va a quedar aquí, sí. Cosas del directo, señor Encinar. Bien, de este punto de aprobación del acta de la sesión anterior, algo que añadir, que puntualizar, quedaría aprobado por asentimiento. Bien, muchísimas gracias. Pasaríamos al punto número 2. Área de Familia, Dependencia y Oportunidades. Primer plan de igualdad de género del personal de la Diputación Provincial de Ávila. Modificación, en este caso, del punto número 4, ya también dictaminado en la Comisión de Igualdad. ¿Alguien quiere puntualizar? Quedaría aprobado por unanimidad. Perfecto, muchas gracias. Pasaríamos al punto número 3, del área de Cooperación Económica e Infraestructuras, Plan Extraordinario de Inversiones 2019. En este caso, pues poner de manifiesto que una vez reunido con los diferentes portavoces, por unanimidad, dicho punto quedará encima de la mesa. ¿Algo que puntualizar o que añadir? Muchas gracias. Punto número 4, del área de Cooperación Económica Local e Infraestructuras Viarias, conservación de carreteras provinciales, referente a la zona número 2 de la red provincial de carreteras provinciales, propiedad de la Diputación Provincial de Ávila. Aprobación del proyecto técnico e inicio del procedimiento de contratación para la adjudicación de la obra conservación de carreteras provinciales de la zona 2. ¿Todos de acuerdo? Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasaríamos al punto número 5, del área de Economía y Hacienda, expediente de crédito número 7/2020, aprobación. ¿Alguien quiere salvaguardar su voto? Entiendo que hay unanimidad. Perfecto, muchas gracias. Punto número 6, también del área de Economía y Hacienda, transferencia de crédito número 15/2020, también aprobación. Entiendo que también hay unanimidad, si nadie dice lo contrario. Perfecto, muchísimas gracias. Pasaríamos ya al punto número 7, mociones al Pleno. Moción presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. Para debatir, exponer y argumentar dicha moción tiene la palabra el señor Mesón, portavoz del Partido Popular, del Grupo del Partido Popular en la Diputación Provincial. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, señoras diputadas, señores diputados, medios de comunicación. Bueno, pues entendiendo que es una preocupación por parte de, no solamente a nivel nacional, sino regional, provincial y local, 2018 de modificación de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento criminal. Pero, como digo, a todas luces es insuficiente. Nuestro Grupo Parlamentario Popular ya presentó una proposición de ley contra la vivienda ocupa que en cierto modo contemplaba también la modificación de penas de 1 a 3 años. Pero seguimos entendiendo que es necesario reformar aún mayor nuestro ordenamiento jurídico para defender los derechos y los intereses de los propietarios de la vivienda que son ocupadas ilegalmente. De esta manera, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados hemos presentado el 17 de julio de 2020 una proposición de ley orgánica que, por un lado, refuerza el hecho de la propiedad de las personas en cuanto a un derecho legítimo y ya por fin define en esta proposición de ley por primera vez y de manera inequívoca lo que es ocupación ilegal. Y leo textualmente: la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena sin pago de renta o merced ni razón de derecho que no se encuentra parada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario poseedor real. Esta proposición de ley además introduce algunas medidas en cuanto a que contempla que la autoridad pública, en este caso agentes de la autoridad, podrán desalojar las viviendas ocupadas en un plazo de 12 horas, sin necesidad de esperar los meses que venimos contemplando que se demora en algunas situaciones. Considera nula también la inscripción, en este caso, en el padrón municipal, cuando la persona inscrita ocupe ilegalmente esa vivienda sin ejercer ningún derecho sobre ese padrón.
y regula nuevas penas, lo que es muy importante, a quienes fomenten la ocupación ilegal y a estas personas que son responsables, y en los casos de los que sean responsables políticos, incluye una habilitación de 15 años para ejercicio de cargo público. Y digo es importante porque se dan las circunstancias que hay cargos políticos que, más allá de ejercer su obligación como tal, lo que hacen es incentivar estas situaciones y estas actitudes y estas acciones. Por eso el Partido Popular presentamos o propone al Pleno de la Diputación de Ávila la siguiente propuesta de acuerdo para su debate y votación. Primero, manifestar el firme compromiso de la Diputación de Ávila con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación legal de viviendas. Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda. De hecho, esta proposición no incluye o no regula desahucios hipotecarios y ni arrendaticios. Segundo, instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad. Lo que sin duda produce que esto pueda ser un acicate, pueda ser una ventaja para todas aquellas personas que pretenden ocupar ilegalmente una vivienda. Por lo tanto, tampoco me quiero dilatar mucho más, simplemente volver a incidir en la importancia que tiene también este derecho a la propiedad privada modulado, tal y como hace la propia Constitución española, garantizando todos aquellos derechos sociales de todas aquellas personas que por razones de vulnerabilidad también necesitan el acceso a una vivienda digna. Por lo tanto, anuncio el voto favorable del Grupo de Por Ávila a esta moción. Muchas gracias, señor Encinar. Como portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados, y también a aquellos que pueden estar siguiéndonos, que imagino que ya estarán en directo a través del canal YouTube. Sin perjuicio de que a lo mejor aquellos que están siguiendo esta sesión pueden estar ciertamente sorprendidos porque el Partido Popular hoy nos trae asuntos que no son de una competencia estricta de esta Diputación, ni esta ni la siguiente moción, y puede que haya gente que acabe diciendo que si no hemos tenido bastante con la sesión de moción de censura que hubo la semana pasada, como para que hoy volvamos a hablar de asuntos que no competen a esta Diputación. Pero como ha sido traído al debate de esta institución provincial, sí creo que hay algunos perfiles que, siquiera sea por ellos, pues conviene que hablemos de este tema, pero que hablemos de este asunto, al menos haciendo una aproximación, sin una actitud preconcebida de prejuicio, porque, en definitiva, empiezan ustedes reivindicando un derecho que es el derecho a la propiedad, que está en el artículo 33 de nuestra Constitución. Ciertamente es un derecho fundamental, está en la sección segunda del capítulo segundo del título primero de nuestra Constitución y tiene un amparo extraordinario, por lo tanto, está extraordinariamente amparado este derecho en su vertiente social, que es el segundo de los apartados de este artículo 33. También citan ustedes el artículo 47, que es un principio rector, está en el capítulo tercero, ese título primero, y ese es más novedoso todavía. El otro es un derecho histórico que estaba en cualquiera de las constituciones liberales, pero ciertamente es que eso hay que ponerlo en relación con esa función social que tiene que tener el derecho de propiedad y tiene que ampararse también en el derecho a una vivienda digna y la actitud proactiva que tienen que tener los poderes públicos para que todos los ciudadanos tengan derecho a esa vivienda digna. En este contexto hay algunas apreciaciones que habría que ir haciendo, ¿no? Defienden ustedes que frente a la ocupación debe de estar, cómo no, y así lo entendemos también nosotros, el derecho de propiedad, pero no solamente el derecho de propiedad, también aquel arrendatario con justo título tiene derecho a que no le ocupen la vivienda, porque hay arrendatarios a los que les ocupan la vivienda, incluso hay precaristas a los que les ocupan la vivienda cuando están disfrutando de ella por una mera liberalidad del titular de la misma. Por lo tanto, todo esto no es en este aspecto tan blanco, tan negro en relación con el derecho de propiedad, o que usted defiende el derecho de propiedad y nosotros lo defendemos, porque nosotros defendemos la Constitución en su conjunto. Nosotros, en principio, le digo, señor Mesón, y al resto de los grupos políticos de esta institución,
que no tenemos ningún problema, sino que somos firmes defensores de un punto como el que aparece en el primero de su propuesta de acuerdo. ¿Cómo no va a haber ese compromiso de la Diputación con esa defensa del derecho de propiedad privada? Es un derecho, como digo, que aparece junto con el derecho a la herencia y, por lo tanto, contra la ocupación ilegal de viviendas, claro. Y además lo hacen bien, porque luego hablan de la necesidad de hacer políticas proactivas en relación para que exista ese acceso a la vivienda. Si nos dejan votar separadamente, pues votaríamos abstención por un problema técnico, el segundo punto, y votaríamos abstención quizá por una cuestión de decoro. ¿Cómo le van a pedir al Partido Socialista que inste a los grupos parlamentarios a que apoyen una proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso? Esto ya me parece un exceso por su parte, no nos lleven hasta esos extremos. Y en relación con el segundo de los puntos, es que instar al Gobierno de España a que apruebe de manera urgente una ley, es que el Gobierno de España no aprueba leyes. Las leyes las aprueba el Parlamento. Ni tan siquiera podría el Gobierno de España dictar un decreto, porque estamos ante una materia de derechos fundamentales y, por lo tanto, vedada a la posibilidad del decreto ley, que es la única figura que le quedaría al Gobierno. Por lo tanto, ahí hay una discrepancia. Y como no es fácil salvarla, porque si ustedes dicen que existe el Gobierno de España, lo que nos van a instar ustedes es a los grupos parlamentarios. Ya lo hacen específicamente en el tercero de los apartados. Por lo tanto, nosotros vamos a estar de acuerdo en votar a favor del primero y nos abstendremos en los demás por una razón técnica y por una razón, hombre, de que yo creo que está bien que ustedes actúen como seguidores de su grupo parlamentario, pero esa religión no la practicamos nosotros. Desde ese punto de vista, nosotros lo que sí que queremos decir, porque no creo que el asunto deba de quedar sin decirse, es que el derecho de propiedad tiene que conjugarse, como he dicho antes, con la posibilidad del acceso a la vivienda digna y la promoción por parte de los poderes públicos de políticas activas en favor de ese derecho a la vivienda digna que contempla el artículo 47 de nuestra Constitución. Y en ese sentido hay actuaciones como, por ejemplo, las que se están llevando a cabo en una situación de pandemia. Tendría que recordar que votó su grupo, no lo digo con ningún ánimo, no es que no lo sé ahora, cuando, por ejemplo, en alguna de los decretos leyes que se han promovido en esta situación de pandemia, pues se ha prorrogado, valga la redundancia, la prórroga legal que establece la ley de arrendamientos urbanos para que esa situación de pandemia aumente la posibilidad. También ha habido actuaciones proactivas en relación con algunas iniciativas para que aquellos casos en los que se afecta a la vivienda o incluso los negocios, los locales de negocio, pues haya podido haber esos acuerdos por parte de los propietarios y de los arrendadores, que en relación con los tenedores, los grupos de tenedores de viviendas, pues son obligatorios. En relación con los particulares, pues lógicamente tienen esa capacidad de que tenga que ser por la vía del acuerdo. Pero no nos engañemos, aquí esto no va de que unos defienden la propiedad y otros no la defienden. Es también progresista defender el derecho de propiedad, ¿cómo no lo va a ser? Si en el fondo la mayoría de las viviendas de las que estamos hablando, muchas de ellas no son de aquellas familias que con el esfuerzo de toda una vida valen ahora para completar la pensión que cobran los propietarios. Pues claro, esa es una visión progresista. El ahorro ha valido para que ese sea un complemento, o ha valido para que los padres a lo largo del tiempo pues hayan podido hacer una suficiente hucha para que puedan tener una vivienda y que sus hijos puedan estudiar en ella. Claro, eso por lo tanto es también tan progresista como el otro. Y además ya saben aquello que en el Partido Socialista tiene tantas almas como militantes. Así que nosotros, como le digo, estamos a favor del primero de los puntos. Creo que técnicamente no merece la pena votar al segundo, porque no le vas a instar al Gobierno a que haga leyes, no las puede hacer, porque lo único que puede hacer es decreto ley, aquí no puede. Y el tercero no le podemos votar porque no podemos instar a que los demás grupos no hagan lo que diga su grupo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. Señor Mesón, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues haciendo referencia a las palabras del señor Muñoz en cuanto a que no asunto estrictamente de esta Diputación, en parte pudiera tener razón, pero lo que sí que es indudable es que hay una preocupación creciente en nuestra provincia, y así es palpable en todos los vecinos de nuestros municipios. Si bien tengo que decirle, señor Muñoz, que con cierta coherencia hace referencia al punto 2, cuando decimos instar al Gobierno, lógicamente se sobreentiende que para que el Gobierno de alguna forma active los procedimientos necesarios para que haya una defensa de esa propiedad privada. Sí tengo que aclarar que, en cierto modo, que lo ha dicho el señor Cabrero, ha habido PNL, proposiciones no de ley o de ley, donde el actual Gobierno de España ha hecho caso omiso hasta la fecha, entendiendo que tenemos que tener claro
que la propiedad privada, o en el caso, en este caso que se están dando de ocupación de la propiedad privada, no entiende de ideología, y que el ocupante como tal ilegal no discrimina de qué ideología es el propietario de la vivienda. Entendemos que afecta a todos los españoles, a todos los castellanos y a todos los abulenses, y en cierto modo también entendemos que en el punto tercero al que hace referencia es de una coherencia que su grupo político se abstenga en ese sentido. Pero vamos, nosotros seguimos manteniendo y sí damos pie a que se puedan votar los 3 puntos de manera individual e independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mesón. Señor Cabrero, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. No, solamente pues para reivindicar otra vez que lo que no puede ser es que cuando las familias acuden a la justicia para poder recuperar su piso o la seguridad de su edificio, pues que sea un camino largo y costoso para llegar a ese fin, ¿no?, como está ocurriendo. Por eso yo entiendo que quizás tenga razón en que el Gobierno hace leyes, o sea, pero sí que puede arbitrar o impulsar que esa ley que se trabaje en esa ley y se apruebe, ¿verdad? Puede ser impulsor. Los demás grupos, por ejemplo, por Ciudadanos, en principio ya lo intentó, no ha fructificado, pero seguiremos trabajando en ello. Por lo demás, simplemente, bueno, en cuanto a la votación, pues lo que diga el propietario de la moción, que es el Grupo Popular, me parece bien. Gracias. Muchas gracias, señor Cabrero. Señor Encinar, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Por mi parte, las mismas consideraciones que ha dicho el señor Cabrero sobre la votación, lo que diga el grupo proponente. Señor Muñoz, ¿algo más que añadir? Bueno, pues yo creo que en este caso siempre se intenta buscar un consenso, un diálogo, con lo cual procederemos a votar la moción punto a punto. El primer punto, entiendo que hay unanimidad, si nadie matiza lo contrario. Segundo punto, mayoría con la abstención del Grupo Socialista, al igual que ocurre en el tercer punto. ¿Sería correcto, señor Muñoz? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Pasaríamos al punto número 8, moción, en este caso. Sí, perdón, señor Encinar. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, visto los problemas técnicos que estamos teniendo, es evidente que no puede haber público hoy en el Pleno debido a la situación de la pandemia del COVID-19. Entiendo que, según el artículo 70 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, las sesiones plenarias deben ser públicas. Por lo tanto, entiendo que, por favor, pido que lo aclare. Pido que lo aclare el señor secretario y pediría que se suspenda la sesión hasta que se pueda garantizar que se retransmite en directo de manera adecuada. Sí, señor secretario. Bien, la cuestión de la limitación en cuanto al aforo. Sí, entiendo que es una cuestión que, desde el punto de vista de la actividad del órgano, el hecho de que haya una limitación, aun habiendo ofrecido esa posibilidad de que se pueda seguir por Internet, entiendo que, salvo que los portavoces consideren que efectivamente eso puede condicionar de alguna manera el desarrollo, a mi modo de ver, y teniendo en cuenta que me corresponde hacer un informe in voce, sin hacer un exhaustivo análisis, o si puede hacer un análisis exhaustivo de la situación que se genera por el hecho de que no se pueda seguir en streaming el desarrollo de la sesión, obviamente no me inclinaría por una decisión tan drástica como la de la suspensión, salvo que, evidentemente, el consenso de todos los portavoces, entiendo yo, quisieran hacer de esto una cuestión, un breve receso para poder hacer un análisis en mayor profundidad. Pero inicialmente yo no me decantaría, como garantizando de alguna manera la fe pública de este acto, por una medida tan drástica como sería la suspensión. Entiendo que el interés general que debe prevalecer sería el funcionamiento normal del órgano, con las garantías de fe pública que ofrece la composición que tiene ahora y el asesoramiento y la fe que aporta el secretario. Pero que, en cualquier caso, entiendo que, aparte de la cuestión jurídica, es cierto que puede haber otros matices de sensibilidad en cuanto a la participación, transparencia, etcétera, que pudieran ser considerados.
Pero ya digo, desde un punto de vista estrictamente formal y legal en cuanto a la validez del acto, me lleva a hacer la afirmación de que efectivamente, a pesar de que haya caído la red, que no se pueda seguir en streaming el desarrollo de la sesión, el Pleno está válidamente constituido y la sesión podría celebrarse con las garantías jurídicas plenas en ese sentido. Sí, señor Muñoz. Bueno, yo creo que no hay un derecho a la retransmisión en streaming en directo por parte de en este caso, de no sé bien qué o quién. Entre otras cosas porque cuando no estamos en situación de pandemia tampoco sé si se retransmitían en directo, y cuando no estamos en esa situación de pandemia tampoco sé si cuánta gente venía al Pleno, que son los que de viva voz escuchaban en directo lo que estaba ocurriendo. Creo que habría un problema si esto no se graba y si luego no se sube a la red. Entonces ya habría un problema, pero si eso se va a hacer, creo que lo de la inmediatez tampoco nos parece que la vida de la provincia de Ávila depende de que estemos en directo retransmitiendo este pleno. Bien, yo me voy a plegar a las palabras del secretario. Creo que en este caso hay las suficientes garantías, en este caso para cotejar, para contrastar, y en este caso pues también está aquí como fedatario público, y esa es la propuesta que hagan los diferentes portavoces y diputados para continuar con dicho pleno. Sí, yo por mi parte estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Muñoz. Luego, evidentemente, se está grabando, se sigue grabando y luego se pondrá en la página de la Diputación. Por lo tanto, se tendrá conocimiento de lo que aquí ha hablado, a lo mejor unas horas después, pero no creo que eso vaya a cambiar el sentido del pleno y nada de lo demás. Muchas gracias, señor Cabrero. Señor Encinar. Sí, muchas gracias, señor secretario, por su informe in voce. Sí que quería recalcar el hecho, quería aclarar que no pedía la suspensión para otro día de la sesión plenaria, sino un receso hasta que el problema estuviera solucionado. Eso lo aclaro por si no ha quedado suficientemente claro. Y por otro lado también decir, entiendo que la sesión de hoy no admite la participación de público en persona debido, entre otras cosas, a la situación de la pandemia, como es evidente. Por lo tanto, entiendo que si el público no puede participar en persona, tampoco puede seguir la sesión en persona, o sea, a través de medios telemáticos. Entiendo que no se están cumpliendo los requisitos de publicidad y, por lo tanto, yo solicitaba ese receso. No obstante, si ese es el criterio del señor secretario y el criterio de los señores portavoces, no tengo nada más que decir sobre este asunto. Simplemente que conste en acta mi petición, que conste en acta lo que el grupo de Por Ávila piensa sobre este asunto, y que volvemos a reiterar este receso. Perfecto, muchas gracias, señor Encinar. Continuamos con el pleno ordinario. Pasamos al punto número 8, moción presentada conjuntamente por el Grupo Popular y por el Grupo Ciudadanos para instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional. Tiene la palabra el señor Mesón para exponerla. Muchas gracias, señor presidente. Aquí hacer alguna aclaración al respecto. Si bien nosotros, nuestro grupo político, ya tuvimos oportunidad de presentar esta moción recientemente, y siguiendo también las pautas de las que estamos de acuerdo tanto Ciudadanos como el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, queríamos presentar conjuntamente esta moción al hilo de la ya presentada en la mesa de las Cortes de Castilla y León, una PNL presentada. Si bien ya le comunicamos al señor secretario que esta moción sustitutoria de la anterior la presentamos el viernes, entendiendo que si los señores portavoces del resto de grupos políticos están de acuerdo, el contenido viene a ser el mismo, quizá una pequeña diferencia incrementada en el argumentario y en los puntos de acuerdo, que incluimos dos más. Pero en definitiva es el formato de la moción, como digo, es la PNL presentado conjuntamente por Ciudadanos y Partido Popular en las Cortes de Castilla y León a la mesa. Si no hay ningún inconveniente. ¿Hay algún inconveniente por parte de algún portavoz, algún diputado? No, en principio no hay inconveniente. Simplemente creo que si hay buena voluntad por parte de todos, estas cosas no deberían suponer ningún problema para ningún grupo político. Perfecto, muchas gracias, señor Encinar. Continúe, señor Lozano. Muchas gracias. Bueno, pues haciendo referencia en este caso, aunque repito que la presentamos conjuntamente el señor Cabrero por parte de su grupo político y yo mismo, en representación de nuestro grupo político del Partido Popular, haciendo referencia en cuanto a la Constitución española, que fue aprobada ya en su momento por el 88,54% de los españoles, fue fruto de una transición, la transición española, que fueron unos hechos históricos y que han supuesto la admiración internacionalmente por el resto de países, entendiendo, y no nos duele en prenda decirlo, que fue el paso de una dictadura a una democracia de manera ejemplar.
Además, fue una transición en la que contribuimos muchos de los partidos que actualmente estamos en las instituciones, entendiendo que el Partido Socialista, desde un inicio, ha sido partícipe durante todos estos 42 años de esta transición modélica, al igual que el Partido Popular, Alianza Popular, y no quiero olvidar partidos como Unión de Centro Democrática, Centro Democrático Social, Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos y un largo etcétera de partidos que hemos contribuido a esta transición. La Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y además establece los derechos y deberes fundamentales de los españoles. Fija las instituciones básicas de nuestra democracia como la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial, es decir, la Jefatura del Estado, y también establece en nuestra Carta Magna la diferenciación de poderes, como en este caso hace referencia al Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, si bien todos los miembros que formamos parte de las Cortes Generales y de los gobiernos, ya sean centrales, autonómicos o locales, como quienes integran el Poder Judicial, nos comprometimos a desarrollar nuestra labor cumpliendo fielmente nuestras obligaciones con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bien en la fórmula de prometo, juro, u otras que también hemos ido escuchando a la hora de jurar este cargo. La Constitución también recoge la unidad de España y la separación de poderes, como decía anteriormente, la solidaridad entre regiones y comunidades autónomas, la libertad y, como no, la igualdad entre los españoles como elemento fundamental de nuestro Estado de Derecho. Diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos que integran o tienen responsabilidades de gobierno, han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero sin embargo han puesto en marcha un proceso para liquidar y desestabilizar nuestras instituciones. En este caso, se han dado noticias o han tenido noticias en cuanto a los últimos meses, por eso quería incluir determinados aspectos posteriores a la moción que presentamos inicialmente, declaraciones incluso de ministros en sede parlamentaria que ponen de manifiesto los ataques a la Constitución y lo que es más, altas instituciones como es la propia Corona y Su Majestad el Rey. Están incumpliendo su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución, que ya hicieron, y en este caso están llevando a casos extremos esta situación. Sí decir que, si bien creo que la implicación del Partido Socialista en este caso es fundamental, teniendo en cuenta que quien gobierna es el Partido Socialista junto con Podemos, evitar este maltrato a las instituciones, a la Corona, se puede dar de dos formas, o bien por la acción que está llevando a cabo el grupo partido o el partido político Podemos en el gobierno, o la inacción del propio Sánchez a la hora de permitir estos ataques a las instituciones y a la Corona. El pasado 25 de septiembre tuvo a cabo la entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces, en la que faltaba, después de 20 años, la figura de Su Majestad el Rey. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, el señor Lesmes, mostró el enorme pesar de los jueces por la ausencia del Rey don Felipe. Lesmes expresó ese lamento, que no solo obedecía al hecho de que se rompe una tradición de más de 20 años, sino que también y sobre todo porque la presencia de Su Majestad el Rey, jefe del Estado, sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función. Y es más, en nombre del Rey se administra la justicia. El Rey hizo una llamada de cortesía, en este caso, para comunicarle al presidente del Consejo General del Poder Judicial su felicitación personal por la nueva promoción, sin hacer ninguna valoración más allá de esa felicitación. Con posterioridad, bien en medios de comunicación o bien utilizando una información equívoca, el vicepresidente segundo del Gobierno, el señor Pablo Iglesias, en red social dijo: respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, en alusión a la llamada del Rey. Y voy más lejos aún, el ministro de Consumo, el señor Garzón, acusó directamente a don Felipe de maniobrar contra el Gobierno e incumplir la Constitución, que igualmente en una red social, y textualmente dijo: la posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de este modo la Constitución, que impone su neutralidad mientras es aplaudida por la extrema derecha, es sencillamente insostenible. Señor Garzón, probablemente no sepa que hace más de 40 años los españoles elegimos como forma
política de Estado la monarquía parlamentaria, que apoyamos y votamos mayoritariamente, y que hace 6 años las propias Cortes españolas proclamaron como rey a su majestad don Felipe VI. Parece que el señor Garzón se ha olvidado de esto. Por todo ello, independientemente de esos ataques, consideramos que el apoyo por parte del Gobierno, las instituciones, y cuando digo el Gobierno especialmente por el Partido Socialista y el señor Sánchez, intentando en cierto modo que ese partido que ha sido siempre de Estado, que es el Partido Socialista, lo vuelva a ser en la persona del señor Sánchez, y que evite estos desagravios a las instituciones y a la corona, como viene definido por las palabras del señor Iglesias y el señor Garzón. Por todo ello, proponemos la siguiente propuesta de acuerdo: instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional y a proteger la Constitución de 1978, fruto de la transición española, como base de muestra de democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica y social de nuestro país durante los 42 últimos años. Respetar de forma inequívoca la separación de poderes, que constituye uno de los fundamentos de nuestro Estado de Derecho. Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad en derechos y deberes de todos los españoles. Garantizar el debido respeto a sus instituciones y especialmente a la figura del rey Felipe VI como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna. Proteger a los ciudadanos españoles de cualquier intento desestabilizador por parte de quienes tienen el deber de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Recordar y garantizar que cualquier revisión o cambio legislativo que afecte a nuestro modelo de Estado solo puede llevarse a cabo a través de nuestro ordenamiento jurídico, recogido con inequívoca precisión en nuestra Carta Magna. Y por último, abstenerse de volver a vetar la presencia del rey en cualquier acto institucional que acostumbre o deba presidir, se celebre esta en Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mesón. ¿Quiere usted puntualizar algo, señor Cabrero? Sí que tenía una pequeña intervención, gracias. Señores y señoras diputados, el hecho de que tengamos que traer al Pleno de la Diputación el debate sobre la defensa de la Constitución ya es significativo y preocupante, porque denota que es necesario defender la Carta Magna ante el ataque de personas y partidos. Lo más preocupante es que quienes lo hacen lo llevan a cabo desde el mismo Gobierno, ¿verdad? O no puede ser de otra manera, ciudadanos, vuestros apoyos y respeto al ordenamiento jurídico español. Ciudadanos, defiende la Constitución, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial sin ningún complejo. Y por ello, de esta formación nos hemos mostrado contrarios a la reforma del Consejo General de Poder Judicial propuesta por el Gobierno. Ávila es la cuna de unas figuras clave de la transición, el ilustre abulense Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia tras la dictadura franquista. Ciudadanos ha apelado al espíritu del 78 para sumar y no dividir, porque el momento que atravesamos, marcado por una crisis sanitaria y económica sin precedentes, no nos lo permite. Con esta falta de entendimiento entre partidos políticos, difícil había resultado vivir un momento histórico como aquel que forjó la Constitución española desde el consenso. Una sociedad dividida es una sociedad más pobre, y una clase política dividida, denostada por la opinión pública, es además de inútil, peligrosa. La Constitución es el mejor ejemplo de que el consenso es beneficioso en todas las partes que intervienen en él. No olvidemos que atacar al jefe del Estado es atacar al mismo Estado y a los que lo representan, y a la democracia y a la monarquía parlamentaria. De todo ello, los grupos provinciales de Ciudadanos y Popular de la Diputación Provincial instamos al Gobierno, como bien ha expresado el señor Mesón, a garantizar el debido respeto a sus instituciones y a la figura del rey Felipe VI, defender la separación de poderes y a que se proteja a los españoles de cualquier intento desestabilizador, y a recordar y garantizar que cualquier revisión o cambio legislativo que afecta al modelo de Estado solo puede llevarse a cabo a través del ordenamiento jurídico. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Cabrero. Tiene la palabra el señor Encinar como portavoz de Por Ávila. Gracias, señor presidente. Antes de entrar en el fondo del asunto, en lo que se refiere al debate de la moción presentada
que por el Grupo Popular, me gustaría volver a reiterar la petición de que se haga un receso en base al artículo 70 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 88 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, porque el Grupo de Por Ávila considera que esta sesión no está cumpliendo con los requisitos de publicidad exigidos en la normativa. Señor Encinar, lo hemos debatido hace apenas 8 minutos. Creo que en este caso también la intervención, por decirlo así, el informe in voce que ha comentado el señor secretario, se cumplen con todas las garantías, con lo cual creo que hemos consultado en este caso los portavoces, todos hemos decidido continuar a excepción suya, con lo cual dicha sesión, una vez que se grabe, se colgará en las redes y en los medios como corresponde, con lo cual se garantiza en este caso la imparcialidad y la publicidad en el momento que se cuelgue en los diferentes medios. Muy bien, pues a la vista de lo resuelto por el señor presidente, al Grupo de Por Ávila no le queda otra cosa que abandonar la sesión plenaria. Señor Muñoz, tiene usted la palabra. Bien, gracias, señor presidente. No parece lo más adecuado el abandonar una sesión plenaria cuando se trata de un punto tan importante como defender la Constitución, pero como nosotros sí somos de aquel partido político que gestó esta Constitución y trabajó por ella, pues creo que lo conveniente será continuar en el Pleno, que como se nos ha informado técnicamente luego será subido a la red y podrá ser escuchado por todos aquellos y visto por todos aquellos ciudadanos que lo quieran efectuar así. El motivo de este tipo de actos es que estamos en una situación de alerta sanitaria, estamos ni más ni menos que hoy en estado de alarma. Y cuando se está en estado de alarma, pues no vale la aplicación estricta o una visión literal de lo que dicen nuestras normas de régimen local. Y como estamos en estado de alarma, pero no tenemos que causar alarma a los ciudadanos, creo que lo correcto es defender la postura, en este caso, de nuestro grupo. Y voy a ello. Señor Mesón, a mí me gustaba y venía ilusionado con votarle a favor de la suya. Ese añadido que han hecho con Ciudadanos, la verdad es que me parece un añadido que baja calidad a la moción suya, porque es verdad que por encima del aderezo de la exposición de motivos, pues cómo no íbamos a estar nosotros de acuerdo con lo que proponían ustedes en el texto de 29 de septiembre que nos plantearon. Pues claro que estamos de acuerdo. Por lo tanto, si nos permiten ustedes los dos votar, pues haríamos un grupo o dos bloques donde votaríamos a favor de toda aquella propuesta de acuerdo que mantienen, pero no podemos estar de acuerdo en la parte que tiene que ver con el añadido de Ciudadanos, o la que han hecho ustedes en conjunto con Ciudadanos B. A veces ampliar el espectro no significa que mejore el texto, desde nuestro punto de vista, humilde punto de vista. Si así se nos permite, pues votaremos en los términos que le digo. Si no, pues nosotros, lógicamente, haremos una reserva expresa de que apoyamos expresamente todo lo que dice la propuesta de 29 de septiembre del portavoz del Grupo Popular, pero en la parte última no tenemos más que abstenernos porque no tiene ningún sentido y además es redundante a peor. Y dicho esto, paso a explicar nuestra postura. Es una postura que es fácil de explicar en este caso, por razón del partido al que pertenecemos y también a este portavoz por razón del lugar de nacimiento y por haber empezado en la actividad política con el presidente del gobierno en su misma formación política. Es fácil, ¿por qué? Pues porque, mire, quien no lo tiene tan fácil en este caso es hablábamos antes del derecho a la herencia, el artículo 33, quien no lo tiene tan fácil es el heredero de Alianza Popular, porque creo que fue herencia de Alianza Popular lo que constituyó el Partido Popular en el Congreso de Sevilla.
en el cual pronunció aquella frase Fraga cuando rompió la carta de Aznar, ni tutelas ni tutías. Pero claro, es que Aznar sí que dijo algunas cosas que conviene recordar en un artículo publicado el 23 de febrero, pero de 1979. Miren, en aquella fecha, el señor Aznar decía, para hablar de lo del consenso y la transición, la política española hasta el momento presente se ha visto regida por compromisos de los dos partidos mayoritarios a través del llamado consenso, parece que le denostaba. Tal situación ha provocado un efecto fulminante, cual es el de la desconfianza de una enorme masa de españoles en el buen funcionamiento del sistema democrático, que quedó palpablemente demostrado en el elevadísimo índice de abstención del referéndum. Usted mismo ha resaltado que hubo un 80 y tantos % a favor, pero él entendió que era muy elevada la abstención. Durante ese bienio, es la época en que se redactó la Constitución, en efecto no ha habido un Parlamento que merezca tal consideración. Y decía el señor Aznar algunas cosas como las siguientes: tal como está redactada la Constitución, los españoles no sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o si por el contrario se va a deslizar por peligrosas pendientes estratificadoras y socializantes, si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que queremos dar a nuestros hijos o nos encaminamos hacia la escuela única. En determinadas ocasiones, decía, la abstención puede estar justificada, está refiriéndose al texto constitucional. Incluso puede darse el caso de una abstención beligerante, como en el pasado referéndum constitucional. Bueno, menos mal que yo creo que los herederos al final se han avenido a no estar de acuerdo con lo que decía el sujeto de la herencia, que fue en el Congreso de Sevilla el señor Aznar. Bueno, yo sinceramente creo que bienvenidos a esta senda de defensa de la Constitución. No me haga que invierta yo ni un minuto en la defensa de algunos de los exabruptos pronunciados por algunos ministros a los que se ha referido usted. No coincido en absoluto, me parece absurda esa postura. Además, fíjese, yo creo que el ministro de Consumo tiene tantas cosas que hacer como, por ejemplo, dedicar su tiempo a garantizar algo que los consumidores bancarios tenemos derecho, ¿no? Y es a que no nos cierren oficinas bancarias en los pueblos, en vez de estar diciendo cosas que no tienen sentido. Por lo tanto, como heredero también de aquella parte de la historia de España, pues mire, yo soy partidario de alguna frase, en este caso de un comunista como Santiago Carrillo, que dijo algo así como: se aprobará la Constitución con la que puede gobernar tanto el centro como los socialistas y en un futuro los comunistas. Fíjese qué premonitorio, que le ha permitido gobernar a un comunista, aunque sea para decir barbaridades como las que él dice. Pero el tema está en que no hay que tener esa visión tan dogmática. Mire, le voy a leer 3 frases más. El presidente González decía: no pedimos un sí a nuestro partido, sino la participación de todos los ciudadanos en la construcción de un texto que es para todos, incluso para los que no les gusta. Pero esa es la grandeza de la democracia, que defiende incluso a quienes la atacan. Y ya mi querido presidente Suárez, que decía: se ha hecho una Constitución de todos y para todos los españoles, pues también acoge para el porvenir a quienes han levantado su voz para formular críticas o para manifestar su radical desacuerdo. Y voy a terminar con el presidente Sánchez, que dice: todo el pacto es la Constitución y no se puede trocear y seleccionar a capricho. Somos leales a la Constitución, a toda, de principio a fin, y la defenderemos a las duras y a las maduras. Por lo tanto, si nos dejan que votemos a la parte que habían hecho ustedes bien, pues la votaremos a favor, y en la otra parte, si no es así, pues nos abstendremos. Muchas gracias, señor Muñoz. Señor Mesón, ¿tiene usted? Sí, señor Carrero. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para hacer una aclaración. La intervención de este portavoz no modifica para nada la moción, ni en el texto, ni en el acuerdo. No modifico para nada la moción. El texto de la moción es el que está presentado por registro y es el que vale. La intervención mía ha sido como portavoz de Ciudadanos, independientemente de la defensa de la moción que la está realizando el señor Mesón. Por lo tanto, lo que hay que votar es la moción tal y cual se ha presentado por registro. Gracias. Señor Mesón, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente.
Pues haciendo referencia a las palabras del señor Cabrero, pues mantengo la postura. Lógicamente es una moción que hemos presentado conjuntamente y que previa conversación de ambos grupos políticos pues estábamos totalmente de acuerdo. Por lo tal sí que da pie a que el señor Muñoz, pues en cierto modo los 4 puntos que él considera oportuno, si los va a apoyar, le agradezco su postura y los otros sí se abstiene, pero mantenemos tanto la parte íntegra del argumentario como los puntos a aprobar. Sí, también hace referencia, señor Muñoz, en cuanto a sus palabras, ha hecho referencia a lo que ya dijo en su momento el señor Aznar, pero también tengo que decirle que yo, en cierto modo, también he callado determinadas palabras, más que palabras, acciones o inacciones del señor Sánchez como presidente del Gobierno y presidente de su grupo político. Y no voy a entrar en más detalles más que lo estrictamente necesario. ¿Por qué digo esto? Ojalá el Partido Socialista, independientemente de las diferencias ideológicas que tenemos el Partido Popular y el Partido Socialista, volviera a ser ese partido de Estado que lo ha demostrado con anteriores direcciones políticas y presidentes de gobierno, haciendo referencia, y lo está diciendo un representante del Partido Popular como puede ser el señor González, el señor Guerra, y actualmente gobernantes de comunidades autónomas como el señor Sánchez Vara, el señor García Page o el señor Lambán. Ojalá ese mismo sentimiento de Estado que tienen estos dirigentes políticos del Partido Socialista y han tenido, lo siguiera teniendo el señor Sánchez. Muchas gracias. Señor Muñoz. Bueno, yo tampoco voy a entrar en sacar mucha argumentación, que lo podría hacer, pero déjame que le haga 2 matizaciones. Mire, usted cree que se defendía la figura del jefe del Estado. Quien ocupe la jefatura del Estado, esa es línea sucesoria. Cuando el señor presidente del Gobierno, el presidente Aznar, dijo aquello que ante la insinuación que existía de que el rey entonces quería visitar Cuba, ¿sabes lo que dijo el presidente Aznar? Irá cuando toque. Un poco decorosa la forma, ¿verdad? No es una forma muy apetecible de defender la figura del presidente. Si ya todos saben que está sujeta a la acción del rey, salvo en una cosa de la que luego le hablaré, a la acción del gobierno, pero decir irá cuando toque parece que es poco decoroso, ¿no? Por lo tanto, en todos los sitios cuecen habas. Y ¿sabe cuándo es libre la acción del rey? En la única forma en que tiene, que es cuando evaluado quién puede ser el candidato a presidente del gobierno, él es el que le elige, o él es el que le propone, perdón, el que le propone. Tampoco fue muy decoroso con el actual jefe del Estado aquella actitud del presidente Rajoy cuando, ante la encomienda para que formase gobierno, pues declinó el ofrecimiento, ¿no? Tampoco eso, digamos, que vigoriza mucho a las instituciones, y a lo mejor también ahí estuvo el inicio de una crisis como la que luego vivimos. Por lo tanto, le reitero que en todos los sitios, señor Mesón, cuecen habas. Muchas gracias, señor Muñoz. Yo creo que está suficientemente debatida. La moción se presenta de manera conjunta. Creo que en este caso está hablando de un punto genérico y eso es lo que se pone encima de la mesa hoy a votación. Pero lo único que quiero precisar, si yo no digo que esté conforme, lo que quiero precisar es que yo tengo un texto aquí, pero a ese texto luego se le han añadido algunas apreciaciones sobre que si el rey tiene que ir o no ir a Barcelona, esas cosas, eso no figura en esta parte expositiva, ¿no? Bien, perfecto. Yo pediría que esa última parte nosotros nos abstengamos. Sí estaríamos de acuerdo en la parte relativa a la integridad de su original moción, que es la que acaba con los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna. Es el punto, son los primeros 4 párrafos. Si se nos permite votar a favor de esos 4 párrafos, pues nosotros podemos votar a favor de esos 4 párrafos y abstenernos lo demás. Yo creo que en este caso es una moción, como decía anteriormente, que en este caso, si ninguno de los portavoces me matiza lo contrario, se presenta de manera conjunta, de manera consensuada, y esa es la que vamos a votar íntegramente. Con lo cual, votos a favor de la misma, entiendo que el Grupo Popular, el Grupo Ciudadanos, con la abstención del Grupo Socialista, ¿no? Y explicación de votos, felicito. Sí, perfecto. Yo creo que ha quedado bastante matizado y bastante... Sí, pero quiero expresar que es una pena que no se nos haya dejado votar a favor de los puntos, de los 4 primeros puntos. Es una práctica que el tiempo dará ocasión de que esa falta de flexibilidad
Nosotros no la tendremos nunca, como la ha tenido hoy el Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos y el presidente, pero queremos hacer reiteración expresa de que nuestro voto habría sido favorable a los 4 puntos primeros de la moción. Perfecto, muchas gracias por la aclaración, señor Muñoz. Pasaríamos al punto número 9, en este caso mociones al Pleno, moción presentada por el Grupo Socialista sobre apoyo al sector resinero de la provincia. Tiene la palabra para defender dicha moción el señor Muñoz. Sí, gracias, señor presidente. El sector de la resina ha constituido históricamente un sector que ha sustentado la vida de muchas familias en nuestra provincia. Incluso hay municipios, y tenemos aquí a la vicepresidenta de la Diputación, que tiene un museo etnográfico en relación con la resina en su municipio, en Casillas. Creo que este hecho a lo largo del tiempo, ese sector a lo largo del tiempo, como digo, ha sido sustento de la vida de muchas familias en municipios de nuestra provincia. Es verdad que por virtud de la nueva elaboración de productos y derivados que no provenían de un aprovechamiento como es el de la resina, sino que provenían de labores ya puramente no basadas en productos naturales, pues hubo un decaimiento. Luego hubo un resurgimiento, al hilo también de alguna actuación que por parte de la Diputación se hizo, que creo que era una actuación razonable y positiva, y que conllevó que se recuperase el oficio, o al menos en algunos municipios de esta provincia se recuperase el oficio. Es verdad que luego el devenir del tiempo y las crisis económicas pues han hecho que una parte de esta actividad se lleve a cabo incluso por personas que provienen de otros países de la Unión Europea que vienen a nuestra provincia. Pero es verdad que también todavía quedan algunos, aunque no sean muchos, pero que sí que quedan algunos de resineros en nuestra provincia, de gente que ha optado por este cultivo, que es un cultivo sostenible, que es un cultivo que conlleva además algún beneficio más añadido y no menor, como es que la existencia de gente en el monte incluso beneficia, por supuesto, a que no haya incendios, o al menos los incendios no se propaguen, como si no existiese, que si de otra forma ocurriría. Y desde luego nosotros pensamos que se tiene que apoyar a este sector, como en su momento por parte de la Diputación se hizo y que tuvo ese efecto, creo, benéfico. Creo que ahora sería importante, hay algunos municipios de nuestra provincia que ya están llevando a cabo actuaciones y subvenciones directas, e incluso mucho más acentuadas en la situación de crisis sanitaria en la que nos desenvolvemos, y nos parece que sería conveniente que en el próximo presupuesto hubiese alguna línea de ayuda específica relacionada con el sector, con un sector tan importante para el asentamiento de la vida en nuestros municipios y que además tiene un beneficio importante, como digo, la masa forestal de nuestra provincia, para que se pueda desarrollar y seguir manteniendo una actividad que es una actividad histórica, pero que también tiene un componente de futuro en la terminología de la sostenibilidad de los recursos, en este caso los recursos forestales. Por eso solicitamos el voto a favor de esta iniciativa. Muchas gracias, señor Muñoz. Señor Cabrero, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Muñoz, es cierto que son varias diputaciones provinciales de Castilla y León que cuentan ya con un programa de ayudas al sector resinero. Además de la Diputación de Soria, también tenemos la Diputación de León, que habilita una línea de ayudas a los autónomos, junto a una iniciativa, yo creo que es muy buena y que podríamos copiar, que es que junto a la UNED ha puesto en marcha el primer título oficial de experto resinero de España. Teniendo nosotros la delegación de UNED en Ávila también y en algunos municipios, no estaría mal tampoco tenerlo presente para hacer esa propuesta de ese título oficial de resinero. Recordar que en tiempos pasados el aprovechamiento de los recursos forestales, tanto de madera como de la resina, era de uno de los principales recursos de los municipios de nuestra provincia, de los municipios que tienen monte. En la actualidad apenas quedan unos 170, 180 resineros en activo que sean de Castilla y León y que dan empleo a cerca de unos 900 trabajadores. Nuestra Diputación también está apoyando al sector resinero. Este mes de julio la institución provincial organizó en la comarca de La Moraña un seminario sobre el medio rural que incluía explotación de la resina y gestión forestal. Fue dirigido a jóvenes inscritos en el programa de garantía juvenil
y financiado al 91% por el Programa Operativo de Empleo Juvenil de Fondo Social Europeo. Por lo tanto, el sector de resina, recuperación de este oficio, tiene indudables beneficios para nuestros municipios. Sabemos como generadores de empleo y riqueza, y su efecto positivo en el mantenimiento y aprovechamiento sostenible de las masas forestales. Por ello, y teniendo en cuenta el respaldo que a través de diferentes líneas, como puede ser el proyecto LIFE que está llevando a cabo la Diputación, como la inclusión del sector de la resina como beneficiario de uno de nuestros programas europeos, en este precisamente, y como no puede ser de otra forma, le traslado mi voto a favor de esta propuesta. Ahora bien, tendríamos que matizarlo mucho, puesto que sabemos que las ayudas por compensación de precios están prohibidas por la legislación europea, por lo que había que darle vuelta para a la hora de sacar las bases que no fuesen contrarias a ninguna ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cabrero. Señor Mesón, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Muñoz, le anticipo que vamos a apoyar su propuesta, si bien tiene que reconocer que, y lo hace y lo dice en esta moción o esta propuesta que usted presenta, que Diputación Provincial ya viene desde hace años trabajando en una explotación que, entendiendo que puede, o podía, en este caso, asentar población, pues suponía que muchas de las familias que estaban en una situación en cierto modo vulnerable por la precariedad del empleo, pues podían asentar población en los términos rurales. Nosotros en 2013 ya empezamos a trabajar, como usted bien ha dicho, cuando digo nosotros digo la Diputación Provincial, donde efectivamente, como ha hecho mención, desde Diputación Provincial empezó a trabajarse en la posibilidad de formar a determinados trabajadores autónomos que pudieran sacar un rendimiento a este tipo de producto natural y que conllevaba además un aporte en cuanto a sostenibilidad, mantenimiento del entorno natural por la limpieza de montes y un largo etcétera. Nosotros siempre hemos participado de manera activa. Es más, como bien ha dicho el señor Cabrero, paralelamente Diputación Provincial desde el mes de julio viene trabajando, y a través del área de Asuntos Europeos y Turismo, en un proyecto presentado al margen del programa LIFE, donde determinados desde un punto de vista objetivo aprovechamientos pueden suponer una sostenibilidad en cuanto al medio natural, y que es compatible, o que en cierto modo pueda ser o pueda tener una compatibilidad a la hora de que determinadas subvenciones puedan adjudicarse a determinadas explotaciones. Bien ha dicho el señor Cabrero que la normativa europea no establece o no contempla ayudas directas a este tipo de trabajos, pero si bien con este trabajo y teniendo unas concreciones objetivas, damos pie también a que otras explotaciones, bien sean agrícolas, naturales, ganaderas, pues que dieran pie con este inicio de este programa o de este proyecto en el programa LIFE, pues que también pudieran tener ese tipo de ayudas. En 2014, como bien dice usted, señor Cabrero, Diputación Provincial estableció una serie de jornadas formativas precisamente para eso, para poder explotar los lotes resineros que actualmente o que en esas fechas estaban en la provincia de Ávila. Probablemente la provincia de Ávila seremos, dentro de la comunidad autónoma, la que más lotes madereros tenemos, no solamente teníamos, sino tenemos actualmente en explotación. Es más, en 2015 fue la propia Diputación Provincial la que reunió no solamente a los autónomos interesados en realizar este tipo de tareas, sino a los ayuntamientos involucrados para que fuera una realidad, y así fue en 2015. Nosotros creemos que los resineros, y así lo estamos tratando también desde el propio área de desarrollo rural, donde ya hay iniciativas y se tomaron con el diputado Jesús García al frente, líneas para que en el presupuesto de 2021 se contemplaran ayudas, en este caso a los resineros que estuvieran en vigor trabajando los lotes de la provincia de Ávila. Si bien hemos tomado de base, o ha tomado de base como referencia, las bases de Diputación Provincial de Soria a la hora de realizar esta ayuda. Sí le invito, independientemente que, como le he anunciado, vamos a votar su propuesta, que se llevará a la Comisión de Desarrollo Rural, donde se determinarán, en función de la actividad que está generando la explotación de la resina, en qué formato irían las ayudas, como bien ha dicho el señor Cabrero también, si iríamos a la ayuda a pino,
o expresamente a resineros. Yo creo que en cierto modo sería más justo ir a pino por marcando unos máximos, porque puede haber algunos resineros que tengan X número de pinos y lógicamente serían justos proporcionalmente a otros que tuvieran menor cantidad. No insisto más, creemos que efectivamente el sector resinero en la provincia de Ávila contribuye al sostenimiento medioambiental y enriquece en cierto modo la capacidad o la posibilidad laboral en el entorno rural, con lo cual apoyaremos su propuesta. Muchas gracias, señor Mesón. Señor Muñoz, yo creo que queda suficientemente debatido que en este caso pues uno de los sectores también estratégicos, yo lo puedo decir, que me siento muy orgulloso de ser alcalde de uno de los municipios que cuenta actualmente con más resineros en activo, y creo que en este caso pues esa propuesta que hoy trae el Grupo Socialista ya se viene trabajando por esta Diputación Provincial, no solamente del mes de julio con la solicitud para que dentro del proyecto LIFE tuviera cabida este sector, sino también con las diferentes ayudas que siempre se han puesto encima de esta mesa. Con lo cual entiendo que hay unanimidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Pasaríamos al punto número 10, también moción presentada por el Grupo Socialista sobre la creación del consorcio universitario del Centro Asociado de la UNED en la provincia de Ávila. Tiene la palabra para defender y para argumentar dicha moción el portavoz del Grupo Socialista, señor Muñoz. Gracias, señor presidente. No quisiera pensar que el portavoz del Grupo Ávila se ausentó del debate o de este pleno para no tener que ver comprometido su voto cuando se tenga que instar, si es que los demás grupos lo respaldan, al Ayuntamiento de Ávila a que ponga fondos económicos para el centro de la UNED. No quiero pensar no tengo duda que será por el problema de la conexión en directo de este pleno. Aunque también albergo alguna duda sobre si alguno de los miembros de ese grupo continúan participando en este pleno o si se han dado de baja. Bien. O sea que veo que ninguno de ellos parece que quiere participar en este punto, que a mí me parece un punto de especial trascendencia, porque el grupo del Partido Socialista en esta Diputación mantiene la descentralización de los servicios y el traslado, en la medida de lo posible, a los municipios hacia los que se debe la institución provincial, que lo son todos menos la capital de nuestra provincia, en el mejor sentido de la palabra se debe, a los que tiene que dar servicio, lo precisaré en esos términos, ¿no? O a los que debe su función. Bueno, estamos en una situación ciertamente irregular, porque la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así también la del sector público, y la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, ha llevado a que la inmensa mayoría de los centros de la UNED se hayan constituido ya como centros asociados mediante la suscripción de los correspondientes consorcios o la constitución de los correspondientes consorcios. Pues siendo ello así, y siendo necesario que esta situación se regularice, es por lo que nuestro grupo entiende necesario aprovechar esta situación para que se corrija la grave anormalidad de que sea esta no he comprobado, pero la inmensa mayoría de los centros que tienen ámbito provincial se sustentan con la aportación del Ayuntamiento de la capital y de la Diputación de la provincia. ¿Por qué? Porque así sirven a esa función de centralidad que tiene la capital y así también participa la institución provincial. Esto es verdad que no nació así, es verdad que nació de esa figura tuitiva con la que el desgraciadamente fallecido presidente de la Diputación, don Daniel de Fernando, tenía en relación a veces con la propia capital de la provincia, que algunos de los que fuimos diputados provinciales en aquella época nos llevó a tener que abstenernos o manifestar nuestra postura no favorable a las modificaciones del plan de urbanismo de la ciudad de Ávila, porque entonces la legislación preveía que las diputaciones tenían que informar los planes de urbanismo de las capitales de provincia. Y como lo que veíamos es que se estaba primando ceder bienes de la Diputación a la provincia, es por ello que en algún momento alzamos la voz sobre aquella circunstancia. Cierro este paréntesis histórico y le abro con lo que es ahora esta situación en la cual volvemos a encontrarnos con que se creó un centro de la UNED, un centro asociado sin la participación de la ciudad, que es donde está la sede
donde tienen más fácil los alumnos ir, donde hay más alumnos que son de aquí, donde están las tutorías y donde está toda la infraestructura. Parece que esto es una actuación que no se debe de mantener y es por ello que nuestro grupo insta a que ahora, que es la oportunidad de constituir ya ese consorcio, aparte de alguna otra extravagancia en términos actuales, de que en el patronato estaba una institución financiera que ya desapareció y de la que solamente queda una fundación con el nombre de Fundación Ávila, porque estaban como patrono la Caja de Ahorros de Ávila. Por lo tanto, el texto de nuestra moción es bastante claro. Nosotros entendemos que debe de haber un compromiso claro del Ayuntamiento de Ávila que se materialice en una aportación económica significativa, o en la cesión de locales, o en la cesión de instalaciones, eso ya es cuestión de ir evaluándolo, para que se haga lo que se hace en el resto de los centros, ahora ya consorcios, antes centros asociados, que participe el ayuntamiento donde están y donde tiene, por lo tanto, los mayores retornos, que no lo son solamente de estos, sino que son también en relación con los cursos de verano que se llevan a cabo fundamentalmente en la capital de la provincia y algunos en la provincia. Si esa materialización no se produce en el presupuesto del Ayuntamiento de Ávila del año 2021, nosotros lo que proponemos es que se abra la participación de los municipios que ya han tenido alguna relación con la UNED, para que ese centro de la UNED y ese consorcio se constituya con esos municipios también, y así también con otros municipios que quieran incorporarse y que tengan una entidad económica suficiente para asumir ese coste económico que conllevaría la participación en ese consorcio con la UNED. Creo que la moción es clara, se entiende perfectamente el sentido de la misma y yo creo que algunos puede que hasta lo hayan entendido y por ello se hayan ausentado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. Señor Cabrero, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Nuevamente, señor Muñoz, le anuncio mi apoyo a esta moción, mi voto favorable, ya que es evidente y necesario, por todo cuanto argumenta en su moción, que el centro asociado UNED que se convierta en consorcio y que realmente pues participen los municipios que realmente están beneficiándose de ello, como es el de la capital, y que aporte lo que le corresponde económicamente. De igual modo, es totalmente lógica la incorporación de los municipios de la provincia que están acogiendo ya cursos de la UNED periódicamente todos los años, y me parece muy bien que se quede abierto a que municipios de otras comarcas que no han participado nunca y que voluntariamente quieran hacerlo y tengan medios suficientes para poder impartir esos cursos de verano, siempre y cuando la UNED habilite cursos suficientes, pues que se puedan incluir dentro del consorcio. Por lo tanto, poco que decir, mi voto sea favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cabrero. Señor Mesón, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues efectivamente, señor Muñoz, más allá de la necesidad jurídica que tenemos y que es una anomalía que venimos arrastrando desde la aprobación efectivamente de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, entendíamos que así debería ser. De hecho, mantuvimos conversaciones, en este caso, servidor con el portavoz del Ayuntamiento de Ávila en fechas anteriores a la situación de pandemia y, por tanto, el estado de alarma en marzo de este año. Inicialmente hubo un acercamiento a la hora de establecer criterios para la constitución de esta personalidad jurídica que supondría el consorcio, pero no hablamos más allá de cuantías económicas porque lo vimos frustrado y paralizado por la pandemia. Sí es cierto que recientemente, y entendiendo que efectivamente Diputación Provincial, la UNED y el propio Ayuntamiento de Ávila precisaban de esta regularización jurídica, concerté cita el pasado 13 de octubre para el pasado 23, viernes de octubre. Y sí que tengo que exponer, en este caso, la reunión mantenida, que además el señor portavoz del Ayuntamiento de Ávila era conocedor de la moción presentada por el Grupo Socialista en esta Diputación Provincial, con lo cual el contenido de la moción era de su conocer. Y entendiendo que era de vital importancia que manifestaran en cierto modo cuál iba a ser su intención. En ningún caso tengo que decir que yo, como portavoz de nuestro grupo político y en cierto modo de Diputación, hablé de cantidades, sino de porcentajes, entendiendo, como bien ha dicho el señor Muñoz, que el Ayuntamiento de Ávila
debería aportar un porcentaje al menos similar al aportado por Diputación Provincial de Ávila. Sí, tengo que decir también que el señor Budiño manifestó su aprobación a subirse, digámoslo coloquialmente, al carro de la creación del consorcio, pero sin determinar la cuantía. También le informé que probablemente esta moción saldría adelante hoy lunes y que desde Diputación Provincial, si así es, empezaríamos a trabajar en la creación de ese consorcio, donde, como bien ha dicho el señor Muñoz, somos muchos los municipios que estamos interesados en formar parte de ese consorcio consorciano, porque entendemos que efectivamente es muy interesante, y hablo de ayuntamientos como el suyo mismo, señor Muñoz, que usted tuvo oportunidad de decírmelo: el Ayuntamiento de Cebreros, el Ayuntamiento del Tiemblo, las Navas del Marqués, Piedrahíta, Barco de Ávila, Arenas de San Pedro, Arévalo, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Con lo cual, únicamente es esperar a que se pronuncie definitivamente el Ayuntamiento de Ávila. Sí le insté a la premura y la necesidad, porque vamos a empezar a trabajar, y cuanto antes determinen en su presupuesto cuál va a ser la aportación a la creación de ese consorcio, pues lógicamente Diputación Provincial, la UNED y los municipios que estamos interesados, pues así obraremos en consecuencia. Con lo cual, le adelanto, señor Muñoz, que efectivamente vamos a apoyar esta propuesta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si ya está todo debatido, sí que me gustaría puntualizar en este aspecto coincidente plenamente con la postura, en este caso con los tres portavoces, que en este caso lo que se pone de manifiesto es que todos queremos un beneficio para la sociedad, y desde la Diputación ya hemos trasladado en diferentes reuniones desde hace tiempo, también en este caso al director adjunto, el compromiso de la institución provincial, también acompasado con el compromiso de los diferentes municipios que quieran formar parte de este consorcio. Sí que estamos pendientes, en este caso, del Ayuntamiento de Ávila, de que no solamente ponga de manifiesto las buenas intenciones, sino que también plasme, en este caso, los compromisos negro sobre blanco de cara a los presupuestos de 2021. Con lo cual, habiendo escuchado a los diferentes portavoces, entiendo que hay unanimidad de todos los grupos en esta moción. Bien, pues pasaríamos a los dos puntos siguientes, que en este caso serían el 11 y el 12, dos mociones presentadas en este caso por el grupo por Ávila, que difícilmente vaya a poder debatir y defender en este pleno cuando se ha ausentado. Sí que mandar en este caso un mensaje al señor Encinar, que en este caso el equipo de gobierno, al igual que el grupo mayoritario de la oposición, siempre hemos mantenido el criterio, como no cabe de otra manera, de apoyar y asumir los informes técnicos, en este caso del secretario general. También quiero destacar que ha sido en esta corporación, en este último año, si todos ustedes recuerdan, que llevamos un año exactamente retransmitiendo en directo los plenos desde octubre de 2019, con lo cual entiendo que esa transparencia no se presupone, sino que a nosotros, en este caso, nos gusta hacerlo, y creo que mejor manera hoy, probablemente, dentro de los fallos técnicos que pueda haber ocurrido, con toda la transparencia y con toda la pulcritud. Después, pues el secretario general levantará el acta correspondiente, al igual que la grabación, para trasladarla a los medios de comunicación. Con lo cual, lamentar que en este caso podamos utilizar no la política para solucionar los problemas de la gente, sino utilizar un fallo técnico para hacer política. Con lo cual, pasamos al siguiente punto, que sería el punto número 13, asuntos de presidencia, área de desarrollo rural, contrato plurianual de suministro consistente en el arrendamiento tipo renting de 7 autobombas rurales pesadas por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia de Ávila. Estamos hablando de la adjudicación. Entiendo que hay unanimidad. Perfecto. Pues pasaríamos al siguiente punto, ya dentro de actividad de control. Punto número 14, resolución del diputado delegado de Recursos Humanos, número 2671/2020. Pasaríamos al punto número 15, área de Economía y Hacienda, periodo medio de pago correspondiente al mes de agosto, dación de cuentas. Punto número 16, área de Economía y Hacienda, informe resumen anual relativo al control interno. Punto número 17, área de Economía y Hacienda,
Plan anual de control financiero correspondiente al ejercicio 2020. Punto número 18, área de economía y hacienda, ejecución relativa al segundo trimestre de la anualidad 2020. Punto número 19, área de economía y hacienda, líneas fundamentales del presupuesto correspondientes al 2021. Punto número 20, extracto de resoluciones correspondientes al mes de octubre de 2020. Punto número 21, relación de víctimas de violencia de género, periodo correspondiente desde el 21 de septiembre al 20 de octubre de 2020. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. Buenos días. Relación de mujeres víctimas mortales por violencia de género, datos provisionales a 20 de octubre de 2020. Según el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Provincial de la Mujer, se informa que las mujeres víctimas de violencia de género muertas en manos de sus parejas o exparejas desde el 21 de septiembre al 20 de octubre de 2020 han sido las siguientes. Víctima número 34 de nacionalidad guatemalteca, el 20 de agosto, edad 29 años, en Cantabria. En este caso deja 2 menores huérfanos. Víctima número 35, de nacionalidad china, 24 de septiembre, 26 años de edad, en Valencia. Víctima número 36, de nacionalidad francesa, 25 de septiembre, 41 años, en Cádiz. Muchas gracias, señor secretario. Asuntos de presidencia, que creo que no hay. Ya para finalizar, ¿algún ruego, alguna pregunta? Señor Muñoz, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, para formular un ruego a los efectos de que se estudie o se tome en consideración la siguiente situación que se ha creado. El viernes 23 de octubre se publicó el Real Decreto 10/2020 de 22 de octubre de la Junta de Castilla y León, en concreto la Consejería de Sanidad. Hace una atribución expresa, lo cual significa, entendámoslo así, que estaba bien hecho el informe que se hizo desde esta Diputación, de que no había una competencia para que los ayuntamientos llevasen a cabo la tramitación y, en su caso, imposición de sanciones por la no llevanza de mascarillas en esta crisis sanitaria. No hay mayor reconocimiento que haber tenido que hacer un decreto. Pero dicho esto, entiendo que todavía existen lagunas serias, porque desde la Ley de Sostenibilidad, esto de que las administraciones, entre comillas, superiores, le trasladen la competencia a las administraciones locales sin dotarlas de medios, pues en fin, de aquella manera, ¿no? Pero dada la situación del asunto del que estamos tratando, donde el valor supremo, el bien supremo a proteger, es que no queden impunes las conductas de aquellos incumplidores, con una norma tan importante que parece que todo el mundo tiene ese consenso sanitario en que la mascarilla pues vale para no propagar los contagios y a su vez para proteger a quien la lleva, ¿no? Hay una situación que se crea que a mí me parece que es una situación difícilmente asumible. Si vamos a entender que con esta atribución de competencias, donde se nos dice que ahora sí somos competentes, por lo tanto, repito, antes no lo éramos, hay una modificación que se hace en uno de los decretos, en el decreto 7/2020, que en concreto atribuye a la Diputación la capacidad de que se encargue de todos los procedimientos sancionadores de los municipios de menos de 1.000 habitantes. Tampoco entiendo bien quién es una norma de este tipo, un decreto para hacer esta modificación, pero bueno, demos por hecho que es la legislación positiva que tenemos. El ruego que yo le traslado es que si nos vamos a hacer cargo de los de menos de 1.000 habitantes, que yo propondría que la Diputación se haga cargo de todo, porque si ya hay que montar un servicio para esto, pues que al menos valga para que los ayuntamientos que quieran puedan encomendar esa labor a la Diputación, y yo añadiría más, y que el coste del servicio o el coste de las infracciones sea abonado a la Diputación. Es un sistema que se utiliza, por ejemplo, en materia de tráfico, donde hay ayuntamientos que tenemos delegada la competencia, pero sin embargo los ingresos por las multas son ingresos que pertenecen en este caso a la Administración General del Estado, y propondría que aquí fuera un sistema igual y permitiese a todos los ayuntamientos
que den esta solución y que la Diputación sea quien tramite no solo los de 1.000 habitantes, sino los de más de 1.000 que quieran ceder esta posibilidad de tramitación a la Diputación, a cambio también de que la repercusión económica lo sea en favor de la Diputación. Muchas gracias, señor Muñoz. Tomamos nota y en la próxima Junta de Portavoces debatiremos dicho asunto. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Bien, pues muchas gracias y levantamos la sesión.